Hola, bienvenidos nuevamente a esta asignatura Control de Infecciones y Bioseguridad del Propedéutico de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Soy la doctora Elisa Rubio Medina. El día de hoy veremos la sesión número 4, en la cual hablaremos sobre las precauciones estándar. En esta ocasión solamente veremos la parte 1 que se refiere a la introducción. La ciencia y la tecnología han avanzado a pasos agigantados, y siempre esto a favor de una vida mejor. Sin embargo, el uso no reflexivo de las medidas de bioseguridad van a involucrar riesgos y amenazas para la salud. Y no solo del personal de salud, sino también de los pacientes. Es responsabilidad de este personal que se encuentra en directo contacto con los pacientes en poner en práctica estas medidas de bioseguridad y sobre todo, especialmente, en instituciones de salud donde se pone en riesgo la vida de otros seres humanos. La salpicadura de productos biológicos que pudieran estar contaminados de verdad es un riesgo de contagio, y esto siempre y cuando entren en contacto con la mucosa o el tejido cutáneo. Esto deberá de ser más importante en algunas otras enfermedades, dependiendo de la característica de ese microorganismo o de esa enfermedad. Entrar a la mucosa o entrar al tejido cutáneo pudiera ser riesgoso. En esta fotografía podemos ver a un médico realizando una cirugía ocular. En esta cirugía puede saltar alguna sustancia que esté colocando en el ojo, pudiera saltar al ojo del médico. Pero igualmente el médico podría contaminar o contagiar al paciente que se encuentra en la operación. Ahora es importante explicar la historia de cómo surgieron las precauciones universales y las precauciones estándar. Los antecedentes acerca de estas medidas para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas datan de siglos. Sin embargo, las primeras recomendaciones publicadas sobre aislamiento se dieron en 1877. ¿Y cómo se generaron? Pues separaron a los pacientes enfermos con alguna enfermedad o patología infecciosa. Esta separación la realizaron por ambientes. De un lado se colocaban a los pacientes que tenían esta enfermedad infecciosa poco conocida en ese momento, sin contar con algún tratamiento que todavía fuera conocido y además que fuera funcional para la erradicación de esa enfermedad. Y colocaban en otro espacio a los pacientes que también estaban enfermos, pero no de esta patología en particular que era muy infecciosa. Posteriormente, en 1910, surgen las barreras de enfermería. Esto establecía un estricto uso de medidas diversas para prevenir la adquisición de infecciones dentro de donde ellas trabajaban, que son los hospitales. Una de estas medidas fue el lavado de manos. Este lavado se realizaba con soluciones antisépticas después de tener contacto con algún paciente o con algún instrumental, o también podría ser con alguna superficie que hubiera estado contaminada. También una de estas medidas era la desinfección de materiales contaminados, pudiendo ser instrumentales que se utilizaban para alguna cirugía o algún material que había sido tocado. Y además de realizar estas medidas, también la separación que se venía haciendo desde 1877, la separación de estos ambientes hospitalarios o de camas, hizo que se redujera la ocurrencia de infecciones o enfermedades infecciosas. En la década de los años 60, muy pocos hospitales en el mundo tenían políticas de aislamiento.
pero en 1970 se emiten las primeras propuestas en este tema y fueron publicadas por el Centro de Control de Enfermedades, o CDC, y se le denominó como Manual sobre Técnicas de Aislamiento. Esto era para uso de hospitales y fueron modificadas más adelante. Después, en 1980, se le denominaron como precauciones con sangre y fluidos corporales. Ante la pandemia del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida SIDA, en 1985 se publican las precauciones universales. Esto después de que se obtuvieran reportes en las que el personal de salud había sido contaminado con esta enfermedad, y el sistema de precauciones universales ya fue en realidad establecido por el Centro de Control de Enfermedades CDC en 1987. Se realizó a través de un grupo de expertos quienes desarrollaron guías para prevenir la transmisión y control de la infección del VIH y otros patógenos también transmisibles, como por ejemplo estos patógenos que hicieron que se dieran estas precauciones universales fue el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y algunos otros también. En este documento se recomendó que todas las instituciones de salud adoptaran una política de control de la infección y la denominaron precauciones universales. Se definieron estas precauciones universales como el conjunto de técnicas y procedimientos que tendrían que estar destinados a proteger al personal que conformaba el equipo de salud de la posible infección con ciertos agentes durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos corporales de algunos pacientes que ellos atendieran. Otra de las definiciones es que es el conjunto de medidas que ayudan a controlar y a evitar la transmisión de los agentes causales. Más adelante, el CDC y la IPAC con sus siglas en inglés que significan Comité Asesor de Prácticas de Control de Infecciones Hospitalarias, en una nueva revisión, publicaron las nuevas técnicas de aislamiento en los hospitales, las cuales incluían todas las posibilidades de transmisión y las medidas más eficaces de prevención para la aplicación de las precauciones estándar, en sustitución de las precauciones universales. En este momento surge este concepto de precauciones estándar, que sustituye las precauciones universales de las que hemos venido hablando. Las precauciones estándar están basadas en las vías de transmisión de enfermedades, o sea, para reducir el riesgo de transmisión por contacto o por gotas o por vía aérea. Entonces, el objetivo es prevenir el contagio de enfermedades que se transmitían, como ya lo comenté, por contacto con la sangre y algunos otros fluidos corporales. Rivera y Valdivia y colaboradores publicaron en el 2002 en un estudio que mostraba una alta proporción de médicos internos de pregrado o de licenciatura que sufrían accidentes ocupacionales en su quehacer diario. ¿Y por qué surgía esto o por qué pasaba esto? Porque la mayoría de estos alumnos no tomaban las medidas adecuadas para prevenir infecciones intrahospitalarias, debido a una falta de la capacitación específica sobre el tema, y por lo tanto contaban con limitados conocimientos sobre las precauciones universales. En el 2007, Ramírez, León y colaboradores hacen otros estudios en el cual consistía en fundamentar la propuesta de un plan temático acerca de estas precauciones universales. Y en este se denotaba el insuficiente cumplimiento de la seguridad biológica y, por lo tanto, poniendo en riesgo totalmente a estas personas. El 50% de la muestra en estudio no había recibido capacitación sobre temas de precauciones universales, ni estándar tampoco, y el 52%
conocía irregularmente estas medidas de protección. Y es por eso que es importante establecer que todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o el motivo de consulta por el cual hayan entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infecciosos y se debe de tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra una transmisión. Ahora te pondré un ejemplo. En esta imagen vemos a una mujer que está sentada en la sala de espera. Comenta que su motivo de consulta es solo saber si está embarazada o no. Los médicos que están aquí observan a esta persona que pues se encuentra bien arreglada en su aspecto físico, que solo tiene la duda de saber si está embarazada o no y solamente quiere saber ese motivo de consulta, pero que no saben si tendrá alguna enfermedad contagiosa. Pero el hecho de que ellos piensen que ella no tiene ninguna enfermedad porque físicamente se ve bien, no quiere decir que los fluidos corporales, al momento de la revisión para realizar un ultrasonido transvaginal o a lo mejor hacer la toma de muestra de sangre para saber si está embarazada o no, ellos no saben si estos fluidos corporales están contaminados y posiblemente la paciente tenga alguna enfermedad infecciosa, como por ejemplo el SIDA. Entonces, siempre se deben de tomar, como dice aquí, las precauciones necesarias para prevenir que ocurra una transmisión sin depender del diagnóstico de ingreso de ese paciente a este consultorio. Ahora pongamos el caso de un paciente odontológico. Este paciente odontológico va con nosotros a consulta, solamente a revisión para detección de caries, y desea que se le realice una historia clínica. Eso no exime que el paciente en su saliva, al momento de estarlo nosotros revisando, tenga alguna enfermedad infecciosa, supongamos COVID-19, o a lo mejor ese paciente no tiene ninguna sintomatología o sea, es asintomático, sin ningún signo, ningún síntoma de presentar esta enfermedad, pero eso no quiere decir que ese paciente no lo tenga. Por lo tanto, se debe de tomar todas las precauciones necesarias para prevenir que ocurra una transmisión. Por eso, el principio básico de estas medidas o precauciones es que la sangre y otros fluidos corporales deben considerarse potencialmente contagiosos. La principal causa de las infecciones es por el inadecuado manejo en estas precauciones universales del personal que se encuentra en contacto directo con los pacientes. El conocimiento de estas precauciones universales y su aplicación servirían para prevenir y reducir la contaminación. También estas precauciones constituyen la estrategia fundamental para la prevención del riesgo laboral para todos los microorganismos vehiculizados por la sangre. Estamos hablando tanto de precauciones universales como precauciones estándar. Recordemos que fueron sustituidas las precauciones universales por las precauciones estándar. ¿Y cuáles serán los líquidos con los que tengamos que tener esta precaución universal? Será la sangre, el semen, cualquier secreción que provenga de la vagina o secreción vaginal, la leche materna. También es importante tomar en cuenta el líquido cefalorraquídeo, que es una solución compleja que se va a formar principalmente en los plexos coroideos y ventrículos laterales. Las 3/4 partes de este líquido se van a localizar en el espacio subaracnoideo y en el resto de los ventrículos. Todo este líquido es importante ya que va a bañar el encéfalo y la médula espinal. Ahora, el líquido sinovial va a ser un líquido viscoso y claro que va a evitar que haya una fricción o algún desgaste de los cartílagos. También va a ayudar al mantenimiento para mejorar la movilidad y la durabilidad de la articulación, considerándolo también como un líquido de precaución universal. Ahora, el líquido pleural es todo aquel líquido que se encuentra entre los tejidos que cubren los pulmones y el tórax.
En algunas ocasiones puede haber un derrame pleural, el cual sea muy complicado, ya que este podría traer problemas a la persona respiratorios. Y por eso, todo acúmulo de cantidades clínicamente detectables se va a considerar anormal. Este derrame pleural puede indicar la presencia de una enfermedad pleural, pulmonar o extrapulmonar. El líquido amniótico. El líquido amniótico sirve para crear un espacio físico para el movimiento del feto que va a ser necesario para el desarrollo músculo-esquelético del mismo. Permite también que el feto degluta, permite también que se haga el desarrollo pulmonar y también previene la compresión del cordón umbilical y protege al feto contra traumatismos. Ahora, el líquido peritoneal es un fluido que va a actuar como lubricante en la cavidad abdominal, que pudiera también estar contaminado. El líquido pericárdico es un fluido que va a actuar como lubricante del movimiento del corazón. Se va a encontrar en pequeñas cantidades entre las dos capas del pericardio. Lo producen las células mesoteliales de estas membranas y actúa reduciendo la fricción asociada al bombeo de la sangre. Y hay varios trastornos y enfermedades que pueden producir inflamación de este pericardio, dando una pericarditis o una acumulación excesiva de este líquido. También está considerado dentro de estos líquidos de precaución universal cualquier otro líquido contaminado con sangre. Con dichas normas, se estaría previniendo y evitando la aparición de muchas enfermedades, y al igual se estaría evitando ciertos accidentes de trabajo que suelen suceder en la vida cotidiana de cualquier persona que realice actividades como personal de salud. Con esto terminamos la sesión número 4 de la asignatura Control de Infecciones y Bioseguridad. Soy la doctora Elisa Rubio Medina y te espero en la sesión número 5 de esta asignatura.